Y en el 1516 se inicia la industria azucarera y evidentemente los indígenas que estaban prácticamente en exterminio y que no manejaban esta industria, esta actividad del corte, el traslado y la molienda del azúcar, entonces se traen africanos del África evidentemente como esclavos, y esta isla entonces se transforma de la búsqueda de metales preciosos en grandes extensiones de caña de azúcar e ingenios azucareros. Y precisamente en la zona donde estamos, cerca de aquí, en Boca de Nigua, fue donde se construyeron parte de los primeros ingenios, cerca de Santo Domingo, en Gómez, con un cerco amarrado, trabajando de sol a sol, que de acuerdo al gran investigador de la esclavitud en América, Sacco, él dice que en la isla La Española, un negro esclavo duraba de promedio de 4 a 6 años por el trabajo terrible a que era sometido. Evidentemente, eso generó una revuelta. Eso generó que los negros se sublevaran de los ingenios, de las plantaciones de azúcar, y que se fueran a las montañas. Y precisamente en este cerro, al punto que ya para mediados del 1500, la producción azucarera, por causa de la cimarronada y otras causas más, el monopolio, decreció en su mínima expresión. La sublevación de negros era terrible desde el punto de vista numérico. Creaban los famosos palenques o manieres, donde el libre pues se dedicaban a sus actividades económicas, de reproducción y cultura, como en los manieres son precisamente los atabales o palos, que es una herencia africana. Fabrican el modelo de esos instrumentos cilíndricos que felizmente el instituto que yo dirijo pagamos una investigación, una publicación, está ahí en ese estante, al experto dominicano Eddie Sánchez, que debe estar hoy por aquí, que se llama la música folclórica dominicana, donde están los instrumentos que se han creado en estos más de 500 años en esta isla, y dentro de ellos están evidentemente los instrumentos de los palos o atabales, que tienen, como ustedes saben, diferentes nombres. Entonces estamos hablando que a partir del 1522, que se inicia la cimarronada, empieza a surgir en esta isla la música de los negros, entiéndase los palos o atabales. No estoy hablando todavía de sangre, ¿ok? Palos o atabales. Y evidentemente el lugar donde hay mayor desarrollo es en sus palenques y manieles, donde vivían silvestres en las montañas. Primero de Alemania y España crea el Hato Mayor del Rey, que iba desde la sabana de Guabatico, entre Guerra y Vallaguana, hasta después de Hato Mayor hacia el Seibo. Y eso generó una economía diferente, la economía ganadera del hato, donde se creaban los potreros. Evidentemente, dependiendo del tamaño del potrero, se le daba el nombre de hato, atico, atillo. Y esta isla está llena de esos nombres, lo que indica que a partir de la creación del hato ganadero se llenó de ganado, porque se trajo para el transporte. Y entonces ahí que surge el pueblo, el Hato Mayor del Rey, que Carlos V se lo entregó a Dávila y Padilla, que era un funcionario en Santo Domingo, y que ese hato
lo fueron heredando la familia Coca y Landechi, y finalmente Mercedes de la Rocha, quien ya en el siglo XVII, finales, principio del XIX, entrega terreno para construir el... ¿Por qué? ¿Por qué la UNESCO no ha declarado los palos guatabales y las salves patrimonio cultural intangible de la humanidad? Porque es una expresión de los negros que no tienen poder. Dagoberto habla muy bien de eso. Entonces llegó el momento de que si somos el 80% mulatos y el 11% negro, o sea el 91% de la población, la que predomina desde el punto de vista étnico, ha llegado el tiempo de nosotros aunar esfuerzos con estos eventos regionales y nacionales. Por eso en Atomayor iniciamos este año el Festival de Salves y Atabales. Más fuerte el aplauso de su experiencia. Hablando de identidad, de historia, de cultura, de nuestras raíces. Sí, porque además de tocar y de seguir la tradición, hay que darle un ratito también a las ideas, ¿verdad? Para saber bien de dónde vienen todas estas manifestaciones, todo esto, cuál es ahora a un amigo que ha sido un trabajador también constante, sistemático, investigador de todas estas expresiones de la cultura popular aquí en la región, tanto de San Cristóbal del sur, pero también del país. Así que vamos a recibir a Milton Martínez. Un aplauso para él. Buenas tardes. Hace unos años, ya bastantes años, aquí la familia sanjuanera trajo unos músicos de San Juan al rezo de su patriarca que murió, a tocarle al muerto en los palos de muerto de San Juan. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted toca palos de muerto? Sí. ¿Usted podrían, después que termine, tocarnos unos palos de muerto? Sí. ¿Cómo se toca? Sí, yo. Muy vergonzoso. Y el aspecto material. Cuando hablo de materia me refiero, por ejemplo, el río Nizao. Antes era la frontera. En la divisoria formal entre las provincias, pero antes era una frontera física. Un río grande que nadie podía meter en el pecho. Y eso creó unas diferencias culturales entre Baní y San Cristóbal que asombran a cualquiera. El nombre de plantas, la música, las comidas, sumándole las inmigraciones diferenciales, porque Bolívar no puede meterse en ahora, pero los negros no son los únicos que han llegado después de los españoles aquí. O sea, ahí vimos otra comida y vemos otra comida árabe. Ahí, en parte, y me parece que eso se debe a que eso es un alzamiento. Esa fue la comunidad que consiguió el lugar más apartado y pudieron mantener un núcleo homogéneo durante más tiempo. En San Juan tocan unos palos de muertos. Aquí, y cuando digo aquí, me refiero al conjunto de núcleos poblacionales que surgieron a partir de los alzamientos de negros de los ingenios de Nigua y Jaina y San Cristóbal. O sea, Yaguate, Palenque, Jaina, Nigua. Cualquier tambor es una tabala. Pero aquí los paleros
no son tan abundantes como los tamboreros. Y muchos preguntarán, MCD, ¿qué significa? ¿Por qué MCD? Para resumirlo breve, yo soy intérprete de música urbana, específicamente de hip hop. Y a los cantantes de hip hop, así como a los palos de los paleros, a los que cantan hip hop se le dice MC, que significa maestro de ceremonia, en inglés maestro composo, porque justamente eso es lo que hacemos, controlar el micrófono, somos quienes cantamos, quienes animamos, y de ahí el nombre entonces MC. Y la D, como le dije antes, mi apodo y mi nombre comienzan con D, Diógenes y Dionis. Pero esa es la parte inglés, americana. La parte dominicanizada, ya yo adopté que mi nombre es Diógenes Martín, y la C, entonces yo, como me desligué del ambiente gringo y me aplatané en sentido, entonces ahora mi nombre es MCD, significa Martín con Diógenes, o sea, yo conmigo mismo. Y ahí, full, entonces es de ahí que viene. Entonces soy intérprete de música urbana, como les dije, fue uno de los pioneros en este país que introdujo el hip hop y el reggae desde sus inicios. No fui el primero, porque realmente la música urbana en República Dominicana ya cumple 50 años. Aquí nada más de este país tiene 50 años. Y la primera vez que se hizo algo masivo donde los mismos exponentes de este género se juntaron fue en el 89. En 1989 aquí existió una emisora que se llamaba Viva FM. Y en Viva FM había un locutor que se llamaba el Super Frank. Y el Super Frank, junto a unos muchachos inquietos que hacían beatbox, porque la música urbana todavía aquí no entró con música definida, sino se hacían un sonido con la boca. Y entonces el otro cantaba, y ese fue realmente como inició en los Estados Unidos y como también se introdujo aquí en el país, con esa misma dinámica. Y entonces en el 89, el Superfly y estos muchachos hacen un concurso que se llamó Viva Rap 89. Y a partir de ahí entonces fue que comenzaron a montarse muchos muchachos que lo hacían en diferentes barrios, Herrera, Los Minas, también en ciudades como en Santiago, en Puerto Plata. Había movimientos desde el 81, había movimientos de música urbana en este país. Pero en el 79 realmente, específicamente en la ciudad, fue donde llegaron los primeros exponentes que ya vivían en los Estados Unidos y vinieron al país. Entonces trajeron esa cultura, por decirlo así, porque realmente el hip hop es una cultura, es un movimiento, porque tiene varios elementos. Son 4 elementos los que identifican la música urbana, dígase hip hop y demás, que es el MC, como le expliqué ahorita, que es el intérprete que canta, es el DJ, que es el que trabaja como diseño en los platos, el cuarto, que también se reconoce como productor. Ese baile se llama breakdown, y el que lo baila se le dice b-boys, desde el break. Y por último estaba el grafite, el comenzar, que lo que hoy en día ustedes conocen como música urbana. Entonces, dentro de cuando la música urbana comenzó a tener una música, una identidad, comenzó realmente fue en el sur, específicamente en el Bronx de los Estados Unidos. Luego, ya que pasó a tener una identidad, pues comenzó a hacer música. Porque como los artistas no tenían un instrumental donde interpretarlo, donde cantar, más con el beatbox, comenzaron a lupear, dígase samplear, a coger pedazos. ¿Qué decía algo? Comenzaron a coger pedazos de canciones de soul music, los que conocen el soul. Entonces, los cantantes de soul, por momentos, en su LP, dejaban espacio que era para que la gente bailara. Entonces, en esos espacios surgieron unos muchachos que se denominaron después DJ, que ellos cogían ese pedacito que sonaba de música y en 2 LP lo iban rayando, y cuando se acababa ese pedacito pasaban al otro, y así hacían un trap más largo de 2 minutos, 3 minutos, y ahí los muchachos podían cantar. Y de ahí comienza la forma de identificar y hacer música. Y ya luego eso pasa a los músicos que venían surgiendo en ese momento, también jóvenes, que se convierten en productores con esos sonidos, ampliando esos sonidos e insertándole otras cosas. Comenzaron también la industria a crear efectos de sonido para computadora y así pudiera crecer el movimiento y poder hacer música. Y es ahí donde surge lo denominado hoy en día productores de música urbana, que son músicos, muchos estudiados, otros empíricos, que han aprendido a producir esta música. Ya es una industria, la exposición
a Bass Breaker. Él es productor de música urbana y hace un tiempo yo mismo lo llevé a estos menesteres de los portadores y comencé a hacer música con él, diciéndole: mira, existe esta música y existen estos intérpretes y estos instrumentos, que sería bueno que comenzáramos a fusionarlo. Desde ahora no va a ser aceptado al principio, va a ser empezado por los mismos portadores de raíz como por los urbanos, porque no es algo muy innovador y muy raro. Pero él siguió, insistió y me entendió, y hoy en día, ahora sí, le presento a Bass Breaker, quien es productor de música urbana y fusiona con la música raíz. Démosle un aplauso a nuestro Bass Breaker. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ángel Pérez, mejor conocido como Bass Breaker en el mundo de la música urbana. Tengo más de 10 años trabajando profesionalmente en la producción musical del país con muchos artistas famosos de aquí, de la música urbana. Y hoy vamos a hablar de lo que es la importancia de mezclar la música raíz con la música urbana. ¿Qué sucede? Pues en este momento la música urbana se ha adueñado de todas las radios, de toda la televisión, de todos los medios de comunicación, y como género que está básicamente acaparando todos los medios, es muy importante recalcar con los protagonistas de la música urbana de este país. Entonces, MCD, como una leyenda de la música urbana y también como una persona catadora de la música raíz de este país, estamos haciendo un proyecto muy interesante que es fusionando ambos géneros, y es lo que viene a representar lo que es la raíz urbana. Vamos a poner unos cortecitos aquí y luego de eso vamos a tener una pequeña interacción con los músicos de algunos géneros urbanos y ellos improvisando, para que vean qué rica es la combinación entre ambas ramas de la música. Vamos con un pequeño ejemplo. Esto es un poco de gaga combinado con un bajo de dembow y algunos instrumentos de percusión urbana. Vamos a pasar a otro. Este tiene congo. Salve. Esto es prácticamente una salve con dembow. Básicamente toda la esencia de la música raíz combinada con la música urbana dominicana. En este momento voy a pasar a poner algunos loops vacíos de música urbana para que los músicos puedan interactuar y ver una interpretación en vivo de qué se puede hacer con varios géneros de música urbana y los músicos de música raíz. Así totalmente improvisada, que es la intención. Nos fuimos. Ahora miren lo interesante de eso. Esa misma base rítmica que ustedes escucharon ahí, escuchar los músicos, ¿no? ¿Verdad? Todavía para que ustedes vean el porqué de la cosa. Una cosa son los instrumentos. No tenemos presencia, tenemos en presencia aquí a varios también intérpretes, cantantes, portadores, leyendas. Además, por ejemplo, tenemos a Gary. Aquí, querido Gary, pase por aquí, Gary, un segundito, por favor. Para que ustedes entiendan, es un palero, salvero, sonero, merenguero. Lo vamos a poner y miren como al final la música lo va a inspirar a él a cantar algo. Y es una música urbana.
Oiga, maestro, después le voy a explicar por qué. Qué palo, mamá, qué palito. A mí me gusta bailarlo pegadito. A mí me gusta bailarlo pegadito. Ay, qué palo, qué palo, qué palito. Pero qué palo, qué palo, qué palito. Ay, qué palo, qué palo, qué palito. Pero qué palo, qué palo, qué palito. El aplauso. Y ahí no hay problema. Oh San Miguel, oh San Miguel, oh San Miguel, la escuela a Miguel. Oh San Miguel, oh San Miguel, oh San Miguel, la escuela a Miguel. Oh San Miguel, ven y verás, misericordiado de la tierra, ven y verás. Oh San Miguel, ven y verás, misericordiado de la tierra, ven y verás. En el altísimo del Corano, con un poder celestial, bajo a vencer el enemigo malo, la tierra se cambiará. Oh San Miguel, ven y verás, misericordiado de la tierra. Yo no quiero andar por la mano, ya no lo pongo en la mano. Yo te pongo la que me cuida, que decía mamá, lo mío, porque, como que dice, como un pobre celestial, bajo el enemigo malo, tierra, 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 oh, Si tú me llevas, me voy contigo. Si tú me llevas, si tú me llevas, me voy contigo. Si tú me llevas, dime cómo, cuándo y dónde. ¿A dónde quedamos, por dónde? Dime cómo, cuándo y dónde. ¿A dónde quedamos, por dónde? Dime cómo, cuándo y dónde. ¿A dónde quedamos, por dónde? San Miguel, ven y venga, oh, misericordiado de la tierra, ven y venga, oh, San Miguel, gracias misericordia. Papá te va, papá te va, papá te va, oye, ven, como diciendo, papá te va, papá te va, papá te va, ese niño, oh, a San Antonio, aquí no tenemos, recogiendo mi mano, fuera del peligro, oh, papá te va, papá te va, papá te va, ese niño, papá te va, papá San Antonio.
sé, que con Candelo ya me llega a meter. Y tiene Amanda, la fiesta para vieja, y la Virgen de los Dolores y la Sagrada. ¿Cómo llegan? Ya yo no sé. Oye, otra vez. Ya yo no sé. Yo no sabía. Y ya lo sé. Yo no sabía. Ya lo sé. Como allá ya no iría, ya no va arriba. También el maestro Tuki lo vamos a coronar. Así, yo te tengo el gloria, hijo. Yo no sé. Ya no lo sé. Yo no sabía. Ya lo sé. Yo no sabía. Ya lo sé. La misericordia del público está allá. Y acá. Yo no sé. Yo no sabía y ya lo sé. Es aquí. Miren, eso fue por salve. Pues vamos a cerrar ya con otro tema, porque era algo breve para que ustedes entiendan que al final del día la música une generaciones, une género, une intérpretes, une todo. Lo importante es no discriminemos la música, sí podemos quitar las letras, porque esa es la parte que puede ser dañina, tóxica o mala influencia. Pero hay todo tipo de música. No contenemos un género, porque así también como la música urbana, tiene muchas personas que la quieren afuerear, que se sienten solar. También hay mucha gente que quiere afuerear la música de la cabana. Para mucha gente esto es el mismo demonio y estamos invocando a lo peor del mundo. Entonces también esta generación, o sea que al final del día, este género que hemos creado en la tradición urbana, también nosotros como jóvenes, como músicos de otra generación, también nos la estamos jugando, porque estamos queriendo que esos jóvenes también entiendan y aprendan a mezclar esta música bajo una inquietud que vengo cultivando hace mucho tiempo y conseguir el mejor aliado. Y ahí comenzar una conexión con Roldán. Amén. Vamos a esta fusión de Dada con reggaetón. A ver qué sale ahí. Yo no sé, pues se la que va. Suma ahí, maestro. Y con esa no vamos. Y Roldán es un duro bailando, ¿verdad? Muere, papá, muere. Muere, papá. Siga, bien. ¡Niña, huye! Y yo valoro, si yo valoro, de lo que mateo, papá, de lo que mateo, papá.
los colme de bendiciones a todos. Siempre hacen la procesión, traen el santo aquí y esto es una devoción muy importante que forma parte central también de la programación de este Festival de Atabales de Sainaguá. Así que vamos a pedirle ahora a los amigos que nos den un espacito para que vamos a hacer el conversatorio en este momento, donde vamos a hablar sobre el tema de identidad, de la diversidad cultural, de la importancia de estas manifestaciones de ustedes como portadores de tradiciones que son la esencia realmente de la cultura dominicana. Si no tuviéramos estos portadores de tradiciones, este pueblo de la República Dominicana no tuviera referente real de identidad, ni tuviéramos la bachata que tenemos, ni tuviéramos el merengue que tenemos, ni esta riqueza de los palos, la salve, los congos, la gente de la salandunga, de los buloya, del bambulá, de la comarca, todas estas expresiones son la esencia de lo que es la República Dominicana. Así que por eso estamos planteando esta necesidad de que se redefina la política cultural en este país y que estos protagonistas de la cultura popular se los valorice como se merecen, se le apoyen y se le acompañen como realmente es una necesidad. Entonces, vamos a abrir este conversatorio, vamos a pedirle que pasen aquí delante a Eddie Sánchez, a Leonel Martínez y al maestro Dagoberto Tejeda. Así que vamos a darle un aplauso a estas tres figuras que van a compartir con nosotros un poco este diálogo en la tarde. Gracias. No, ahora sí como que lo veo, puedo ver a todos, ¿verdad? Entonces yo voy a hablar un poquito de los atabales, pero desde un punto de vista que casi no se aborda, que es desde el punto de vista artesanal. Sucede que siempre son muy aplaudidos los paleros, los líderes de los paleros, los bailadores, pero quienes le hacen los palos a ellos son tatuadores. O sea, muchas personas que están aquí quizás conocen a muchos paleros, pero no necesariamente conocen a los que le hicieron los palos a los paleros. Y sin esa gente no hay música, no hay palero, ¿verdad? Igual los merengueros, o sea, no hay merengueros si no hay quien le haga la güira, si no hay quien le haga la marimba, la tambora. Y si no aparecen, que aquí hay pocos especialistas, uno de los mejores del país vive aquí en Canastica, transportador de acordeón, porque los acordeones cuando vienen de Europa tienen un sonido muy melancólico, muy grave, entonces hay que transportarlo. Y hay muy poca gente que hace eso en el país. Uno de los mejores vive aquí, en Canastica. Entonces yo estoy investigando, fue mi tesis de grado de antropología, los procesos y técnicas, materiales de construcción y clasificación científica de los instrumentos tradicionales dominicanos. Y en relación con el palo, he descubierto una enorme cantidad. Si podemos hacer como una clasificación de temas, podríamos decir que lo primero es cuáles son los materiales para construir un atabal. Segundo, cuáles son los procesos que se siguen para hacer esos atabales una vez conseguidos los materiales. Y por último, cuál es el producto final, quién lo hace. Entonces los materiales, hay que comenzar siempre por los troncos. Los palos se hacen con troncos. Por las prohibiciones de medio ambiente y la escasez de bosque que está sufriendo nuestro país, hay prohibiciones y se está mudando al PVC, la construcción de atabales, que suena muy bien, pero lo ideal es que sean con troncos, porque ahí es donde la sonoridad y además la espiritualidad del tambor realmente se cristaliza bien. Entonces aquí se usa el tronco de jabilla, el tronco de aguacate, muy socorrido el tronco de aguacate porque tiene una ventaja que le voy a decir ahorita, el almácigo, en menor grado el yagrumo porque tiende a abrirse, según me han dicho los que saben de eso. Pero una gran diversidad de otros troncos. Yo no pensé que el mango se usaba para hacer tambores, y se usa el mango. Se usa la madera preciosa también. Yo tengo un atabal de caoba, se usa el cedro. Ahora, estas son maderas que a la hora de
aplicarle el proceso de construcción del tambor son un poquito más, digamos, trabajosas. Que no es tan fácil porque según muchas de las personas que he investigado a nivel nacional, ellos averiguan el ciclo lunar para cortar el palo. No se corta el palo cualquier día, ni en cualquier fase lunar, porque según las costumbres y la creencia heredada, un palo cortado fuera de una fase lunar adecuada puede ser más proclive, o sea, más arriesgado a que coja polilla, cuyas ramas sean frondosas. Mejor si de las mismas ramas, por ejemplo, se pudieran sacar otros tambores, porque eso significa que el tronco es un tronco de soporte, un tronco importante. Un árbol que ya no dé fruto, por ejemplo, es muy bueno para eso, porque además estamos preservando la producción. Y esas no son teorías mías, son teorías que en mis investigaciones me han dado los artesanos, los constructores, yo les llamo los artesanos de la identidad nacional, porque con esa obra artesanal pues se preserva la memoria musical, danzaria, histórica del país. Muy bien, entonces ya viendo todos estos procesos de la condición del tronco, del tipo de tronco, se procede entonces al corte o al hollado del mismo, que una medida promedio de un atabalá anda más o menos por los 3 pies, puede ser un poco más, un poco menos, y una medida promedio de ancho en el sur es donde los tambores más anchos, de mayor diámetro, ahí hay diámetros que llegan hasta las 18 pulgadas, pero un diámetro promedio puede andar por 8, por 12, y exactamente. Maestro me va a ayudar mucho. ¿Cómo se llama usted, maestro? Venga acá, parece aquí conmigo, pues si yo me equivoco, usted tire de cerca, parece. ¿Usted es constructor? ¿Usted construye esta vaina? ¿Cómo se llama? Bueno, pero parece frente al público para que lo... Aquí, al lado mío, está bien. Adam Termidazo, un artesano de la identidad dominicana. Muy bien. Tengo los conocimientos suficientes de los atabales porque mi papá fue creador de un grupo de atabales en los orillos de Afro. Hoy heredamos eso de él. Fue fabricante y también fue músico del palo mayor. Maravilloso. Le voy a decir una cosa, la mayoría de los atabales se cobijan, así que ellos le dicen, otra gente dice, se aforra, se cubre con piel de vaca. En algunos lugares usan el chivo, pero en la mayoría de los lugares que yo he investigado y he buscado, se usa la piel de vaca. Y hay degradación, alguna gente que prefieren el becerro, otros prefieren una vaca paría. Siéntese, maestro, no es para que usted me corrija de cerca. Una vaca paría, y se ha parido mucho mejor, porque entonces el cuero se ha tendido y distendido, y entonces se hace un cuero resistente, muchas cosas. Es el segundo material de importancia. Cada vez que se desafine, se va a afinar dándole martillazo, pedrada o palo por las cuñas. Pero si es clavado alrededor, entonces ustedes van a ver en los patios de la fiesta donde se hacen las velaciones, los cabos de año, los bancos, o lo que sea que se hacen en nuestra fiesta, entonces una hoguera en el patio donde se arriman a poca distancia los atabales, entre set y set, digamos en la hora de la comida, pon los atabales al fuego. Hay un tercio, un rezo, pon los atabales al fuego. O déjalo en el sol desde temprano. Y esos son procesos más o menos que son más complejos, pero no se lo puedo seguir más allá porque tengo otra persona aquí. Muchas gracias por escuchar. Muy bien. Bueno, me pasaron este instrumento que me da miedo, pero le quiero pedir un poquito de silencio. Voy a hablar breve para que no se desesperen. Felicitar al señor, al profesor Eddie Sánchez por su exposición sobre el conocimiento de la construcción de los palos. Yo diría que yo no soy un charlista, yo diría que yo soy un agitador. Y he venido aquí a agitar, que es mi profesión, ser agitador. Y comienzo haciéndome una pregunta. ¿Cómo es posible que un país donde se toque atabales en casi toda la geografía nacional tengamos una clase que siga rociando los atabales, que siga diciendo que esto es música de brujería, que siga negando estas manifestaciones?
y ese abuso que ha hecho la clase poderosa con la gente pobre de este país, porque tienen identidad, no nos van a derrotar. Son ustedes los que han heredado de sus padres, de sus abuelos, el arte de tocar los atabales, los principales responsables de que estas manifestaciones, de que esta música no desaparezca. En el 2025 vamos a celebrar los 50 años de este festival. Y ahora voy a decir que si estamos aquí esta tarde, hay una persona que es el principal responsable. Porque como dice un pensamiento, hay seres humanos que luchan un día y está bien. Otros lo hacen por décadas. Sin embargo, hay personas que luchan toda una vida. Y esos son los imprescindibles. He ahí un imprescindible. Tenía 16 años, ahora tengo 64. Cuando en una reunión llegó un profesor de sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, traído por esa Ramonita, y le planteamos un problema que teníamos en la comunidad. Tenemos dificultades para integrar las personas mayores y otros sectores de la comunidad, porque nosotros hacemos una cosa, pero la gente, la mayoría de la comunidad como que no conecta con el club. Y él nos preguntó, ¿y qué le gusta a la gente de por aquí? No le encantan las relaciones, la música de Fabio, Dios, pero háganle eso. Y así nació el Festival de Atamal, por sugerencia de ese señor que está ahí sentado. Lo que no se imagina Roberto, lo que no se imagina él, que ya aquí en Zainagüey, en todas estas comunidades, hay personas que viven de la fabricación de instrumentos de atabales y que han criado su familia con los atabales. Yo hablé con Julián anoche. Julián me hizo una lista desde el grupo Raíces de la cantidad de países que él ha visitado con su grupo tocando atabales. Y yo le pregunté, Julián, ¿y qué cuesta un juego de palos? Dice Leonel, hasta 50,000 pesos. Es decir, toda una generación de jóvenes ha entendido la trascendencia de la identidad y se puede repetir que vive de la música de palos. Este movimiento, que ustedes son los principales responsables de que se haya mantenido, yo escribí, púseme la inmodestia, un artículo donde digo que San Cristóbal debe llamarse la provincia de los atabales. Nosotros debemos agradecerle a Roberto Tejeda lo que ha hecho por esta comunidad y por esta manifestación cultural. Muchas gracias. Aquí donde yo estoy sentado, había una silla, una mesa, y ahí yo vine una noche a dar una charla. Pero para yo llegar aquí, una estudiante de la UAS fue a mi oficina en la Facultad de Medicina, Ramonita, que está por ahí, y me pidió que diera una charla en el Club Sol Naciente. En esa época, los clubes eran el centro más importante de la cultura
cultura popular de este país. Eran el espacio de resistencia, de lucha por la identidad. Y lógicamente yo estaba en esos sueños, creía como creo hoy en todo eso. Vine a dar la conferencia, di la conferencia y entonces ahí vino la conversación. Son jóvenes calientes, son jóvenes que le tienen mucho miedo. Entonces los señores más viejos no se acercaban a la luz. Entonces yo le pregunté, ¿pero qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que hace? Ah, no, por aquí hace mucha nochevela. Vamos a una nochevela. Y entonces organizamos la primera nochevela, que fue la primera festividad del festival como tal, porque de ahí fue que salió el festival. ¿Cómo yo llegué ahí? ¿Cómo llegué a esa conclusión? ¿Cómo yo soy como soy? Yo soy de Baní y en mi casa lo que había era una panadería. En mi casa habían unos 10, 15 panaderos y cuando hacían el pan en la noche yo me iba, un carajito, a oírlo, porque ellos con el bolillo de metal cantaban y tocaban y bailaban para hacer pan. Pero ahí venían los cuentos, las anécdotas, todas las habladurías de cada uno y todo eso. Entonces, cuando hacían su fiesta en sus casas, en sus barrios, me invitaban y yo iba. ¿Y qué pasó? La sinceridad, sin hipocresía, fue naciendo en mí una visión y una atracción de la vida. Yo vivía en Baní, cerca del río. Mi padre y mi abuelo eran zapateros, con una ternura y una sonrisa extraordinaria. Debajo de mata de bobo, ellas me enseñaron a leer y a escribir. Pero más que eso, me enseñaron que la piel no tiene valor, que lo de adentro, lo que vale. Me enseñaron que para querer no es un problema de tener dinero, es un problema de tener corazón. Yo tuve un choque entre mis compañeros profesores que vivían en la luna y en la galaxia y entre la gente del pueblo que me daban afecto, cariño. Comencé realmente a entender la vida y a saber que mi lugar era ahí. Yo he escrito mucho, más de 40 libros, y yo digo que no soy yo que lo escribo, es la gente que me ha enseñado. Yo, como sociólogo en la universidad, cuando se me olvidó todo lo que me enseñaron allá, y aprendí sociología con quién, con el pueblo, con los analfabetos, con los que no sabían. Ahí nosotros vimos que la gente de San Andrés, ¿y qué tenía la gente de San Andrés? Tenía Barcier, tenía tambora, tenía huila. Pero eso choca. Lo primero es que choca con el pentagrama occidental. Ahí el Barcier, que para mí es el instrumento más hermoso de todos los tambores de folclore dominicano, va por un lado, la tambora va por otro, es polirítmico. Quien hace el puente entre ellos es la huila. Entonces, estamos ante una cosa nueva. Pero ¿qué pasó? Como digo, todavía la élite y los ricos de este país no dicen que eso es música, ni que es arte, ni que ustedes que no han ido a la universidad no son músicos. Y es totalmente al revés.
Para ir a la universidad hay que aprender aquí. El que no viene aquí no aprende música, ni aprende canto, ni aprende lo que es la vida. Por último, ¿quiénes son los responsables del pueblo de mayor riqueza musical? Los que han hecho una fortaleza contra toda la discriminación, el racismo, por pobre y por negro. ¿Quién? Cuando hemos hecho fiesta en San Miguel, para toda la gente, vestido de vestido de caqui, va de rojo y va de verde. Y hay juras que se han atrevido a condenar y a decir disparar. ¿Y qué hace la gente? Se ríe. Ustedes saben lo que quieren. Ustedes son los de la identidad. Nosotros como país, como pueblo, sobrevivimos no por los ricos ni las universidades, sino por ustedes. En la pobreza está la dignidad. Aquí el color es lo menos trascendente, es el corazón, es el amor y es la vida. Yo le agradezco a ustedes todo lo que me han dado y todo lo que saben. Muy bien, queremos ahora alguna pregunta o alguna intervención, cualquier reflexión que ustedes quieran, vengan por aquí, más. Porque el que tenemos cultura aquí en Puente Pueblo somos nosotros los paleros, a nivel nacional. Muchas gracias. Aquí la cultura se ha perdido en todos los sentidos de la palabra. Señores, cuando Dagoberto hablaba de la primera actividad folclórica que se hizo aquí, nosotros en esa época éramos del grupo músico vocal La Higuera. Yo sé que Dagoberto recuerda, y por eso ahorita le dije cuando corrió el güiro, que nosotros cariñosamente decimos el güiro, el guayo y otros nombres, porque Dagoberto tocó allá en la universidad ese instrumento. Y yo le digo hoy, del grupo músico vocal La Higuera, quedamos todavía algunos vivos.